Claro. Moretti habla de todo esto, ustedes vieron los tanques franceses. En Cuba sí se reprime. Donde sí se reprime, y se reprime mucho, y nunca se ha dejado de reprimir, es en Cuba. Allá, en la patria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la patria del octavo, supuestamente, ejército más letal de América Latina. A ver, no se me llene mucho de mucha inspiración si usted es una claria, y si usted me está mirando, y si usted es un comunista, que yo estoy cansado de ver todas estas escalas. Estoy cansado de ver todas estas escalas en las cuales pues se ponen del 1 al 10 quiénes son los mejores o quiénes son los peores, y siempre comienzan por el 10. O sea, que acá Cuba, el ejército cubano, está catalogado como el octavo ejército más letal de América Latina. Ustedes vieron al francés. Acá están armados hasta el cogollo, no hay un diente que se quede vacío. Bueno, el cubano, no sé de dónde sacan tanto alarde de estos socialistas, si a fin de cuentas, si son el octavo en América Latina, ¿en qué lugar pueden estar en el mundo? Pero además de eso, miren, dicen que las avispas negras son uno de los ejércitos más letales de América. Ya todos sabemos a qué sirven las avispas negras, porque al no ser en alguna guerrita por ahí, en la cual pues se fueron de mercenarios, no se les conoce más ningún confrontamiento, que no haya sido más ninguna confrontación que esta del 11 de julio contra el propio pueblo de Cuba. Aquí los dejo. Según estas agencias que se ocupan de catalogar a los ejércitos del mundo, octavo lugar. Decían que era la quinta policía del mundo. La policía cubana, no friegue. Si el ejército está en el octavo en Latinoamérica, la policía debe estar en el 148 de las 185 naciones que existen. Pero los dejo aquí. Número 8. Las avispas negras son el grupo de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, creadas oficialmente en el año 1986, y cuyos antecesores, los grupos especiales Tigres y Leones, desde una década antes ya contaban con importantes victorias contra los ejércitos de Zaire y Sudáfrica durante la Guerra de Angola. Especialmente entrenados para repeler cualquier intento de invasión en contra de la isla cubana, los miembros de esta brigada de tropas especiales son expertos en desembarcos helitransportados, supervivencia en condiciones climáticas extremas, labores de reconocimiento, sabotaje y emboscada y tiro de precisión, siendo una parte de este adiestramiento desarrollado en conjunto con oficiales de fuerzas especiales de otros países, como Vietnam, China y los Spetsnaz de Rusia. Las avispas negras han contado también históricamente con destacados éxitos militares fuera de su país de origen, como la defensa en Angola de Cuito Canavale en 1988, contra el numérica y armamentísticamente superior ejército sudafricano. No, pero todo esto fue un cuento, todo esto fue un gran cuento. El ejército sudafricano, bien entendido, estaba en mejores condiciones y estaba en su clima, vamos a decir, estaba en su territorio cuando el ejército cubano llegó hasta allí, pero el ejército cubano, hay que recordar que venía armado por el ejército soviético, así que no era la misma cosa, no eran armas que Cuba había fabricado, no eran armas que Cuba tenía, todo el abastecimiento venía desde la Unión Soviética y estaba pagado por las naciones del campo socialista que querían quedarse con esta porción de África. Cuba fue allí a mezclarse de un conflicto que no le interesaba, que no era un conflicto que tenía que ver ni siquiera con el área geopolítica que Cuba pues abordaba, que era el área del Caribe, o la que Castro siempre pues intentó de cierta manera monopolizar. Se fueron a África, se llevaron a soldados cubanos, se llevaron quizás algún tipo de fuerza de élite. Yo no estuve en Angola, se llevaron quizás, y hubo fuerzas de élite en Angola, pero no se puede decir que haya sido pues un combate, o que hayan sido combates a partes iguales. El ejército cubano no era un ejército que estaba preparado para vencer a ningún ejército, solo que tenían el apoyo soviético, y con el apoyo logístico de una gran potencia, usted puede, con el peor de los ejércitos, incluso yo, usted y otro más que no sabemos ni siquiera tirar, podemos ganarle al ejército cubano. De todas formas, el ejército cubano, estas avispas negras que son catalogadas como las octavas más letales del mundo, ya ustedes saben dónde riegan su testosterona guerrerística, como se dice, belicista.
la testosterona belicista de las avispas negras cubanas y de todas las Fuerzas Armadas cubanas, incluidas las fuerzas policiales, se riega en las calles de Cuba, dándole golpeando y torturando a los cubanos mismos. O sea que muy poca vergüenza que tienen estos militares y muy poca vergüenza que tienen estos que hicieron el material de catalogar a estos mercenarios como la octava fuerza más potente del continente. Estos no pueden con nadie, esto es solo pues cuestión de, no quiero decir que en Cuba no hubiera hoy un buen ejército si hubiera seguido el curso de la democracia, e incluso si hubieran hecho como la Unión Soviética, que la gente se moría del hambre en Rusia, la gente se moría del hambre en Alemania, pero ellos sí destinaban mucho dinero, no solo a comprar armamento, sino que también a fabricarlo. En Cuba solo se compra, y cuando usted tiene que comprar tanto armamento, usted no tiene dinero para reponerlo cada año, que es lo que en fin de cuentas pues hace falta. Si usted no repone cada año, por lo menos cada 2-3 años usted hace un rejuego, usted revende lo que va quedando obsoleto, porque la maquinaria, ¿no? A ver, si los aviones estos modernos tienen un periodo de duración de 20-25 años, y los aviones de Cuba datan de la época soviética, y ya los de la época soviética no eran aviones nuevos los que Cuba recibió, imagínense ustedes lo obsoleto que deben estar ya. Pero esto es lo que ellos saben hacer: reprimir. ¿Qué tal las avispas negras? Estas son las avispas negras, las supuestas octavas maravillas del mundo latinoamericano. Uno de los ejércitos más letales de América Latina. Ya le dije, octavo en América Latina equivale a ser de lo último que pues se puede ver en el mundo. Quizás delante estén otros países tan malos como ellos, tan malos como y tan atrasados como Cuba. Pero esta es la gran gloria de las supuestas avispas negras, de esta gente que en Cuba tienen tremenda fama, que lo sacan por la televisión, de los cuales Raúl dijo hace solo unos cuantos meses, cuando celebraron el aniversario precisamente de la creación de las avispas negras y de la creación del Ministerio del Interior. Raúl dijo que sin esta gente nada hubiera sido posible, la revolución no hubiera sido posible. Claro, y ustedes ven de qué calaña pues estamos hablando, de qué tipo de gente estamos hablando. Acá, esta es una calle de Cuba, y en la misma calle de Cuba ellos reprimen, no solamente a puño y a botazos, sino que también con perros. Y cuando el perro no es suficiente, pues ahí sacan pistolas, ametralladoras y tonfas, y la que se arma es la que se arma. Es para esto que sirve el ejército de las avispas negras y no para otra cosa. O sea que usted desencántese si piensa que tiene un gran ejército. No, el gran ejército cubano lo único que sabe hacer es eso. Eso que vimos ahí. Reprimir y reprimir. Y, por supuesto, mientras que otros equipos, mientras que otros ejércitos, otros militares profesionales, ellos como los cubanos, son pagados a su justo servicio, en Cuba no, en Cuba son pagados con un diplomita. Estas son las grandes fuerzas del orden cubana y los supuestos octavos letales de América. Para reprimir es para lo que sirven, con palos, con piedras, con lo que tengan en la mano, y sobre todo con lo que tengan en la lengua, porque la peor arma que tienen los comunistas es su propia lengua. Represores como este que tienen acá al lado mío es lo que son todos. Unos represores, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de piedad, y sobre todas las cosas son unos mendigos, son personas que francamente habrá que ver en qué etapa entre el Neandertal y el Homo sapiens se quedaron ellos. ¿Por qué? Porque usted sea policía, usted sea quien usted sea, incluso si usted tiene que dar vuestra vida por Dios, usted pedirá a cambio, por lo menos, ir al paraíso. Estos pues cambian sus vidas, cambian su vergüenza, cambian su dignidad por
una jabita con 4 pepinos o lo que le echen dentro y un diploma de papel, pero de papel del más malo. No se piense usted que esto acá es verdaderamente para los boinas negras. Tenemos diplomas con hilo de oro. No, nada de eso. Para ellos lo que hay es esto: palo, machete y palo. Son unos delincuentes todos todos estos locos. Son tremendos delincuentes todos. Usted no se lleve por eso.